Es un pensamiento triste que se baila. Siempre me vuelve a la cabeza esa definición de Enrique Santos Discépolo. Y con esa frase, bueno, abrimos nuestra exploración de hoy. Nos vamos a sumergir en el alma del tango, pero tratando de ir mucho, mucho más allá del baile y de los estereotipos que todos conocemos. Y para eso, nuestro material de base es un ensayo que es clave. Tango, discusión y clave, de Ernesto Sábato. La edición que usamos es la de 1968. Pero, ojo, no vamos a estar solos con él. Lo vamos a complementar con una antología que es un verdadero mosaico de opiniones. Escritores, poetas, pensadores, todos tratando de descifrar el mismo misterio. Un misterio que no es simple, para nada. Para nada. De hecho, Sábato nos advierte desde el principio que ha sido, y lo cito, sucesivamente reprobado, ensalzado, satirizado y analizado. Y ahí está nuestra misión, creo yo. Tratar de entender por qué este género, que nació en los márgenes, en los arrabales de Buenos Aires, llegó a ser la identidad de una nación y a fascinar al mundo. O sea, ¿es solo una danza provocadora o es algo inmensamente más profundo? Exacto. Y la primera gran polémica que Sábato pone sobre la mesa, el primer nudo que hay que desatar, es la idea del tango como un producto híbrido. Ok, empecemos por ahí. La tesis central de Sábato es que el tango es hijo del hibridaje. La llegada de millones de inmigrantes a Argentina, según él, creó un caldo de cultivo de resentimiento y tristeza. Un desarraigo que necesitaba una voz. Pero es muy importante entender que en esa época la palabra híbrido no era un elogio, Sábato plantea esta idea como respuesta a una crítica muy fuerte que él personifica en la figura de Carlos Ibargüren. Claro. A ver, para jugar al abogado del diablo, ¿cuál era la lógica de Ibargüren? ¿Por qué para él, y para muchos nacionalistas, decir híbrido era casi un insulto? Porque para ellos lo auténticamente argentino era lo criollo, lo puro, lo que venía de la tierra, de la tradición gauchesca. Desde esa óptica, Ibargüren decía que el tango, bueno, no es propiamente argentino, sino un producto híbrido o mestizo. Lo veía como algo contaminado. Exacto, que esa mezcla de influencias de inmigrantes le quitaba pureza y, por lo tanto, argentinidad. Y acá es donde Sábato hace una jugada brillante. En lugar de negar que es híbrido, lo abraza por completo. Totalmente. Le da la vuelta al argumento. Dice, sí, claro que es híbrido. ¿Y qué? Y argumenta que precisamente eso es lo que lo hace profundamente argentino. Negar la argentinidad del tango por ser híbrido, dice Sábato, sería un acto, patéticamente suicida. Es una respuesta demoledora. Es como si les dijera, si le quitan al tango su argentinidad por ser híbrido, entonces tienen que demoler Buenos Aires y borrar de la historia a los presidentes que eran hijos de italianos, de vascos. Claro. E incluso, y acá mete la ironía, el propio nacionalismo se quedaría sin referentes, porque tendrían que sacrificar a figuras como Scalabrini o Mosconi, de clarísimo origen inmigrante. Lo que defiende es que el hibridaje es creativo, es fecundo. Eso mismo, lo compara con el arte gótico o con la música negra de Estados Unidos. Sábato, citando a William James, dice que la historia real es siempre novedosa y confusa. No es un producto puro, como un cono o una sinusoide. Me encanta esa idea. La cultura viva es desordenada. No es una fórmula matemática. Exacto. La pureza es estéril. Y bueno, hablando de esa mezcla, de esa soledad, de la frustración, todo eso nos lleva a un lugar muy concreto. Al prostíbulo. Al epicentro del mito. Y ahí chocamos con el cliché más grande de todos, la idea del tango como una simple danza lasciva. Pero la tesis de Sábato va en la dirección opuesta, completamente. Es una inversión total. Sábato plantea que la creación artística es casi siempre un acto antagónico. Uno no canta sobre lo que tiene, sino sobre lo que le falta, sobre lo que anhela. Y en el prostíbulo de principios de siglo, habitado por hombres solos, inmigrantes, lo que sobraba era el sexo. Era, en sus palabras, sexo al estado de siniestra pureza. O sea que, para que quede bien claro, el tango no es la banda sonora del prostíbulo. No. ¿Es el lamento que nace de la soledad que se siente adentro del prostíbulo? Es una diferencia clave. Fundamental.
De hecho, Sábato lo resume citando una letra de tango que es la clave de todo. ¿Cuál era? Esa que dice, en mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Uf, esa línea condensa toda la tragedia. Toda. Lo que le faltaba a ese hombre no era el acto físico, sino la conexión, la comunión, el amor. El sexo en el prostíbulo no solo no aliviaba la soledad, sino que la hacía más profunda, más dolorosa. ¿Y el tango es la expresión de esa frustración? De la nostalgia de la comunión y del amor. Pero espera, si el tango nace de esta vulnerabilidad, de esta necesidad de amor, ¿cómo se reconcilia eso con la figura del macho porteño, que es tan central en el tango? Parece una contradicción enorme. Sábato aborda esa contradicción de frente. Argumenta que ese machismo no es una muestra de poder, sino todo lo contrario. ¿Es una manifestación de inseguridad? De una profunda inseguridad. Ese macho al cuadrado o al cubo es un hombre aterrado por el ridículo, que vigila constantemente cómo lo ven los demás. Es una sobreactuación nacida del miedo a mostrar esa vulnerabilidad que el tango está cantando. Es una coraza, entonces. Una coraza. Y claro, no todos estaban de acuerdo con esta visión, ¿eh? En la antología se ve que el debate era intenso. Por un lado tenías a alguien como Andrés Gide diciendo tajante, esta música del tango no honra. Y por otro, la visión de Taillon, que decía que no era hijo del prostíbulo, sino del pueblo proletario. Exacto. El debate mismo demuestra la complejidad. Pero volviendo a Sábato, toda esta psicología, esta mezcla de anhelo y frustración, moldea el carácter del baile. Así es. Él describe un descontento generalizado en el hombre del tango. Usa palabras como esa vaga acritud, esa indefinida y latente bronca contra todo y contra todos. Y ahí es donde la frase de Discépolo encaja perfecto. Un pensamiento triste que se baila. No es una danza de celebración hacia afuera, sino una meditación hacia adentro. El tango es introvertido, casi introspectivo. Hay una cita de Sábato que lo ilustra de forma magistral. Un napolitano que baila la tarantela lo hace para divertirse. El porteño que se baile un tango lo hace para meditar en su suerte. ¡Qué imagen! Meditar bailando. No es una fiesta, es una sesión de terapia con movimiento. Y eso nos lleva al humor en el tango. Sábato aclara que no es alegría, ojo. Es otra cosa. Es sátira, es ironía, es rencor. Es lo que en Argentina llaman la cachada, la burla amarga. Da un ejemplo genial de una letra. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un bacán. El síndrome del rey por una noche. Total. La fantasía de gastar en unas horas el sueldo de toda la semana para sentirte alguien. Aunque sepas que es una ilusión, hay una tristeza enorme detrás de esa broma. Exacto. Y para expresar toda esa complejidad, ese drama, esa nostalgia, hacía falta un instrumento que estuviera a la altura. Y aquí entra el protagonista musical. El bandoneón. Es curiosa la pregunta que se hace Sábato, ¿no? ¿Qué misterioso llamado a distancia hizo venir a un popular instrumento germánico a cantar las desdichas del hombre platense? Su llegada fue transformadora. Antes las orquestas eran más rústicas, guitarra, violín, flauta. Pero el bandoneón le dio al tango su sonido definitivo. Lo describe como sentimental, pero a la vez Dramático y profundo. lo diferencia del acordeón, por ejemplo, que considera de un sentimentalismo más fácil, más pintoresco. Le dio gravedad, le dio peso, le dio su alma trágica. El sonido del bandoneón fue lo que alejó al tango para siempre de su herencia candombera, más festiva, y lo sumergió en esa melancolía que lo define. Con el bandoneón, el tango ya estaba listo para expresar su dimensión más profunda, una que Sábato no duda en llamar metafísica. Ahí vamos. Ok, detengámonos acá, porque esta es quizás la idea más audaz. Cuando uno piensa en metafísica, piensa en, no sé, en filósofos alemanes y libros complicadísimos. ¿Cómo es que una música de los suburbios puede ser metafísica? Suena a provocación. Él se adelanta a esa crítica. Aclara que no habla de la metafísica de los tratados, sino de la que está en medio de la calle. La que se ocupa de las grandes preguntas. Exacto. El paso del tiempo, el sentido de la vida, la soledad, la muerte. Y argumenta que el argentino siente esas preguntas con una intensidad particular. ¿Y por qué? ¿Cuál es su argumento? Dice que si el ser humano es frágil en Roma o en París,
En la Argentina de esa época, lo es por partida doble, porque se vive, dice él, en un campamento y en medio de un cataclismo universal, sin el respaldo de una tradición milenaria. Una sensación de finitud al cuadrado. Eso es la idea. Entiendo la teoría, pero ¿dónde lo vemos en la práctica? ¿En qué letras de tango encuentra Sábato esa filosofía a pie de calle? Da ejemplos concretos, irrefutables. Primero, la nostalgia por la ciudad que desaparece. Cita esa letra: borro el asfalto de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer. Es la angustia ante un progreso que devora los recuerdos. Es el sentimiento de que tu propio pasado está siendo demolido frente a tus ojos. Luego, la meditación sobre el paso del tiempo, los sueños perdidos, el tema universal del tango. Esa pregunta melancólica: ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? No es solo recordar, es tomar conciencia de la distancia entre lo que fuimos y lo que somos. Y esa conciencia del tiempo lleva directo al final del camino, la vejez. Y ahí, nadie como Discépolo. Sábato cita ese verso brutal: cuando mañezque a tu lado, se prueban la ropa que vas a dejar. Uf, qué imagen tan tremenda. Es la muerte anunciada de la forma más cotidiana y cruel que uno puede imaginar. Es de una crudeza existencialista total. Y esto nos lleva a la confrontación final, la actitud del hombre del tango frente a la muerte. Sábato dice que no es resignación ni aceptación serena, es desafío. ¿Cómo la describe? Como una siniestra arrogancia de porteño solitario. Y para demostrarlo, cierra con el verso que es quizás el más poderoso de todo el ensayo. Yo quiero morir conmigo sin confesión y sin Dios, crucificado en mi pena como abrazado a un rencor. No se puede ser más metafísico que eso. Es la afirmación última de la soledad y de la rebeldía hasta el último aliento. Absolutamente. Bueno, haciendo un recuento del viaje, gracias a Sábato y a los otros autores, hemos visto al tango no como un simple baile, sino como un espejo, increíblemente complejo de la historia, la psicología y hasta la filosofía de Buenos Aires. Una expresión de la soledad en la multitud, del anhelo de amor y de una conciencia profunda sobre la fugacidad de todo. Es una síntesis perfecta. En la antología, el escritor Waldo Frank lo define de una manera que resume todo esto. Lo llama, tal vez, la danza popular más profunda del mundo, una expresión estética y popular del sentimiento trágico de la vida. El sentimiento trágico de la vida. Esa es una frase con mucho peso. Se refiere a esa conciencia de que la vida es finita, de que hay una lucha inevitable entre nuestros deseos y la realidad. Y pensar que un baile popular pueda contener todo eso es asombroso. Y esto me deja pensando en una pregunta final, ¿no? Sábato y los otros autores describen un tango que encapsula el alma de un Buenos Aires de principios y mediados del siglo XX. Claro. Si el tango es, como dijo el escritor Philip Gudala, la voz de Buenos Aires, ¿qué dice esa voz hoy? ¿Sigue siendo el tango la expresión más fiel del alma porteña en el siglo XXI? ¿O la ciudad, con sus nuevas melancolías, ya ha encontrado una nueva canción?